favoritos, por favor, váyanse en la parte central para que haya aperturas y asientos para aquellos que llegan. Así que bienvenidos a todos. Por favor, siéntense en cuanto lleguen. Bienvenidos. Ya saben ustedes, felices Pascua. Él se ha elevado. Soy Eric Edwards. Voy a ser su anfitrión. Estamos tan emocionados de tenerlos aquí celebrando la Pascua. Y si son nuevos en esta iglesia cristiana, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra misión, invitar y hacer, encabezar a las personas en esta relación con Jesucristo. Un par de anuncios antes de seguir. Habrán visto, llegando del lobby, tenemos una cabina de fotografías estupenda. Después del servicio, si no lo han hecho, por favor, deténganse, hagan una fotografía individualmente con sus amados, con su familia y suban esas fotografías en su plataforma de sus cuestiones sociales y digan que es Pascua y qué día tan maravilloso. Ahora estamos en la temporada de este ministerio cristianos. Es uno de los entornos más críticos en donde deseamos del corazón, cada uno de ustedes presentes, que verdaderamente sean parte de este entorno, estos pequeños grupos, porque la vida definitivamente puede cambiar cuando uno crea la confianza en estos pequeños grupos. El registro se cierra la próxima semana. Si no se han registrado en estos grupos, todavía hay lugar. Vean el boletín o visiten journeyrva.com para saber más. Tendremos un mensaje de nuestro pastor senior y también vamos a estar compartiendo la comunión. Pero antes de llegar, por favor, álcense o levanten los pulgares, que disfruten las Pascuas y vamos a seguir disfrutando de las canciones.
Gracias, Jesús, con la nueva vida en tu Hijo, Jesús. Gracias por permitirnos reunir aquí el día de hoy, tu resurrección. Te amamos, te alabamos a nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Muchísimas gracias por haber cantado con nosotros. Deseaba bautizarse. En su carta él escribe lo siguiente: deseo ser bautizado por cuando lo hice la última vez tenía 7 años y no lo recuerdo. Ahora conozco el significado del bautismo. Con esa convicción deseo hacerlo ahora. Mi vida sin Cristo era vacía y sin un propósito. Me doy cuenta que dio mi vida a Jesucristo, pero en realidad no había hecho un compromiso. Dios me dio la oportunidad de venir a Estados Unidos con Estados Unidos debido a la situación económica negativa en Colombia. Y mi hermano, llegando aquí, obviamente tuvo un accidente, se fracturó ambas piernas. Estuve en el hospital con él cuando el médico me dijo que iban a amputar ambas piernas. No podía comer ni beber. En ese momento le llamé a mi familia porque sentía que todos tenían que rezar por él. Y si era el deseo de Dios, él iba a sobrevivir. 2 días no comimos, sin agua y sin comida, hasta que el Espíritu habló conmigo y que mi hermano pudiese beber. Ese mismo día mi hermano bebió agua y finalmente mi fe creció. Ahora tengo un propósito, un sueño en mi corazón. Siento la compasión hacia las personas y el deseo que se den cuenta de Jesús y que conozcan más y desean saber más de Dios todos los días. Jerry, muchísimas gracias por ese testimonio sorprendente sobre cómo Dios ha tenido impacto en tu vida y debido a tu fe y lo que Él ha hecho y porque tú crees en lo que Él hizo en la cruz para ti. Y gracias a tu obediencia de darle seguimiento y en aquellos malos momentos a nombre de Dios, nuestro Señor y el Espíritu Santo. Dame un abrazo, un abrazo. Jesús murió, resurgió y renació para un nuevo comienzo y nos bautizamos y tenemos una nueva relación con Jesús. Felicidades, Jerry. Esto ha sido absolutamente fantástico y es parte de este mensaje de la Pascua. En breve vamos a recibir nuestro ofrecimiento, este momento para agradecerles a todos ustedes, aquellos que regularmente nos dan sin su apoyo. No podríamos llevar a cabo los domingos y estar rodeados en estos entornos que apoyan a nuestros hijos, que transitan en estos ministerios de los estudiantes. ¿Cuántos de ustedes saben qué tan roto es el mundo? Necesitamos que los estudiantes encuentren esta relación con Jesucristo como nunca antes. Apoyamos mucho fuera de estos muros. Todos los meses cientos se alinean y nosotros apoyamos aquí este banco de alimentos con alimentos y no lo podríamos hacer sin su generosidad. El Jerónimo dice que todos los hombres darán conforme sea posible, de acuerdo con sus bendiciones. El Señor les dará a cada uno de ustedes. Y sabemos que todos aquí estamos en un lugar distinto a nivel financiero, pero Dios conoce tu corazón. Gracias por tu generosidad, por trabajar con Él, incluyendo a nivel financiero. Nuestro equipo anfitrión, por favor, reciban el ofrecimiento. Así que si tienen un ofrecimiento físico, adelante. Y si no, y desean apoyar este ofrecimiento de la Pascua, háganlo en online on journey, rba.com. Él no está aquí, se ha alzado. Recuerden lo que les ha dicho. Mientras Él está con usted en Galilea, el Hijo del Hombre debe de ser entregado en las manos del pecador para ser crucificado en el tercer día. Él resurgirá.
Señales, los milagros de Jesús. Curó a los enfermos. Le dio comida a miles. Caminó sobre el agua. Dio vista a los ciegos. Trajo a un hombre muerto a la vida nuevamente. Convirtió el agua en vino. Señales, los milagros de Jesús. Hace 8 semanas comenzamos esta serie. Hemos estado caminando en el Evangelio de Juan que nos lleva a este momento, este día. Y hemos estado observando lo que Juan llama las señales que Jesús llevó a cabo a lo largo de su Evangelio. Estamos hablando de milagros, milagros de la naturaleza sobre la sanación. Y entiendo que algunas personas no creen en los milagros, dicen que los milagros no son posibles, por lo tanto, yo no creo en los milagros. No es posible, dicen, por lo tanto, muchas personas piensan así, especialmente en esta era científica, pero yo les digo a ustedes, sin duda, sí lo creen. Claro que creen en milagros, yo lo sé. Jaime, yo no creo en milagros, de acuerdo, dice, pero ¿qué tal si tú crees en el Big Bang? ¿No creen ustedes en eso? Y saben, no, yo no les puedo ayudar en la gran explosión. Ahora, si ustedes son una de las personas que creen en la gran explosión o el Big Bang y creen en eso, bueno, básicamente la gran explosión. Bueno, Hubble creó el telescopio, era un ateo, como también Aberdeen, y ellos vieron el universo y vieron que se expandía el universo por todas las direcciones y decidieron, si nosotros obviamente nos vamos hacia atrás en la cinta y lo regresamos, habrá un punto en el cual el universo se regresa a una singularidad en un punto en donde no había nada y después había algo. Había un punto en el cielo o en la tierra en donde nada existía y de repente algo existió. Un milagro. Sí creen en milagros, ¿no es así? Y porque nada produce nada. Y aquí estamos, no obstante. Y todo el universo está aquí. Es un milagro. Es imposible, a lo mejor no imposible, pero no podemos adecuadamente explicar la existencia del universo aparte de Dios, el divino creador. Y si Dios existe, los milagros son posibles. Sí creemos en milagros, ¿verdad? Y creemos en el milagro más sorprendente de todos, la creación en sí misma, porque antes no había nada y ahora hay algo. Y alguien fuera de todo esto tuvo que haberlo traído a su existencia, una causa sin causa, que es exactamente lo que dice la Biblia. Al inicio Dios creó el paraíso y la tierra. Un milagro. Y la Biblia comienza con milagros al inicio y después pasa a través del texto de las Escrituras y hay milagros por todos lados porque ahí está Dios. Josh McDowell escribe en este verso y dice que uno puede ser aceptado claramente, que el inicio, un Dios infinito creó el universo y el resto no debe de ser un problema. Si Él tiene la capacidad de hacer esto en cuanto al nacimiento de la Virgen, caminar sobre el agua, darle de comer a 5,000 personas con hogazas y otros milagros bíblicos, se convierten no solo en posibles, pero esperados. Esperados. Y es por esto que el apóstol Pablo, cuando estaba en un juicio por su vida, él predicaba por Jesús, hablaba de un rey, el rey Agripa, y él hablaba de la resurrección y estaba en un juicio, Pablo. Y Pablo decía lo siguiente, en el capítulo 26, verso 8, decía, Agripa el rey, ¿por qué consideran esto increíble o no creíble que Dios hace resurgir a los muertos? Dios existe y puede hacer cualquier cosa. Obviamente esto no es difícil. Obviamente Él puede levantar a los muertos. Por lo tanto, hemos estado viendo los milagros de Jesús. Y Juan arregla
el Evangelio de Juan, a lo largo de estos milagros, de estas señales que te apuntan a la identidad de Jesús. No es solo que Jesús lleva a cabo estos milagros, estas señales, como las llama Juan, pero él hace reclamos a lo largo del camino, es decir, audaces reclamos que nadie debería de llevar a cabo. Y de hecho, entre Jesús y los líderes religiosos que hablan de Abraham, que vivieron miles de años antes de Jesús, y Jesús lleva a cabo esta declaración y les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham existiese, yo estaba ahí. Y esa frase, yo soy, ocurre 7 veces en el Evangelio de Juan. 7 señales, 7 declaraciones que Jesús utiliza esto en el idioma griego, en el idioma exacto en el Testamento Antiguo. Y Moisés dice, entrega a los judíos de la esclavitud y Dios les dijo a Moisés, yo soy aquel. Por lo tanto, Jesús lleva a cabo estas declaraciones 7 veces en el Evangelio de Juan, yo soy. Y en el verso después dice, los líderes agarran las piedras para matar a Jesús porque él estaba declarando esto a Dios y por lo tanto Jesús lleva a cabo estas declaraciones y le dice a sus discípulos en Juan 49, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La traducción, cuando me ves a mí, ves a Dios. Es cierto que cualquier persona puede declarar ser Dios. Sí, todos pueden declarar eso, ¿no es así? Yo puedo declarar eso. Y si lo hiciese abruptamente, levántense y váyanse. Y jamás regresen. Podrían decir ustedes, a lo mejor alguien tiene gran estima y dice que es Dios y bueno, tendrán que aguantarlo, me imagino. La suegra o quien sea, quien crea que es Dios, bueno, pero mi pregunta es, ¿en qué punto deberíamos de pensar que es seria esa declaración? Cualquier persona que haga esa declaración, ¿en qué momento tendríamos que tomar esa declaración seriamente? Y por lo tanto, Jesús decía ser igual a Dios. Nosotros esperaríamos que los milagros fuesen parte de su vida, ¿no es así? Como todos saben que Jesús lleva a cabo estas declaraciones, pero las personas dicen, no creemos que es Dios, no creemos en milagros, pero hacen estas declaraciones y desean decir que Jesús era un buen maestro. Cualquier persona que declara ser Dios sin apoyo no es un buen enseñante. Si no crees en milagros y en Jesús como el Hijo de Dios por sus milagros, es un razonamiento circular. Las personas no creen en Jesús por estos milagros grabados. Y no obstante, declara ser Dios y los registros dicen que llevó a cabo milagros y no solamente los llevó a cabo, pero Jesús dice que hay señales que apuntan a alguien, a algo sobre Jesús. Que no solamente hablaba al viento, el que literalmente era el gran yo soy. Y por lo tanto, Jesús lleva a cabo estas declaraciones y lleva a cabo sus milagros. Y llegamos al punto en el Evangelio de Juan el día de hoy en donde Jesús tiene a toda la comunidad religiosa en contra de él, lo odiaban. Y entonces él entra en Jerusalén y la multitud lo vitorea antes de su crucifixión y del juicio, lo que llamamos el Domingo de Palmas, y de repente lo arrestan. Y va por aquí, por allá, entre juicio y juicio, eran juicios romanos y judíos, y finalmente la corona desea que lo mate por Roma, y Pilates no desea matarlo, porque dice, no ha hecho nada malo, no hay cargos serios. Y por lo tanto, él decide, ¿sabe qué? En lugar de crucificarlo, sencillamente lo voy a mandar a azotar, que básicamente le quita la piel del cuerpo de las personas y las personas con estos azotes mueren y lo azota y sale a Jesús no reconocible en pulpa, la carne es pulpa, y piensa que eso obviamente va a apaciguar esa multitud que desea sangre. Y y crucifican, más bien, y gritan, crucifiquémoslo. Y el texto el día de hoy, en el capítulo de Juan 19, si tienen una de las Biblias, está ahí
en la página 962 y dice lo siguiente, capítulo Juan, verso 16, 19. Entonces les entregó al crucificado y después se llevaron a Jesús. Y cargar la cruz por sí mismo fue a un lugar que se llama Gólgota, en donde pueden ir ahí y lo verán ahí. Estamos hablando ahí de ojos, es algo en Gólgota, lo crucificaron, el verso 18, con otros dos, uno de cada lado, con dos asesinos, dos criminales que se merecían la muerte y Jesús está ahí en medio de ellos. Y después, en el verso 28, dice lo siguiente, después de esto, Jesús está en la cruz y sabía que todo había terminado y la escritura a lo mejor se habrá llevado a cabo y dice, y tengo sed. Esa frase de Juan es algo que hemos reescrito. Todo había terminado como la escritura había dicho, se había llevado a cabo la escritura, no era algo que había sido hecho mal, no, había llevadose a cabo de acuerdo a los planes de Dios. No era algo extraño o por casualidad, no, este era un plan divino que Dios tuvo a lo largo de la historia. Y en las escrituras hebreas, en el Testamento antiguo, una y otra vez dice que declara de este Mesías que las personas iban a hacer esto, iba a dar su vida. Y tengo sed porque el Testamento antiguo profetiza de este que iba a ser matado, que iban a tener sed, que la lengua se iba a quedar en la parte superior de la boca y entonces vino agrio estaba ahí, por lo tanto hay una esponja llena de vino agrio en la rama de hisopo cerca de la boca y cuando recibió el vino avinagrado terminó, es una palabra en griego, es más de lo que podemos entender, lo que Dios hizo por Jesús y Jesús dice, he terminado mi trabajo. El trabajo que me mandaste a llevar a cabo. Y después inclinó la cabeza. Vean esta frase. Y dio por vencido su espíritu. No expiró Jesús, no expiró como usted y yo, no, él estaba dispuesto a darse por vencido. En el capítulo 18 Jesús dijo, yo puedo dar mi vida y resurgir nuevamente. Y al finalizar del verso 18 en el capítulo 10, Jesús dice, este es un comando que he recibido de mi Padre. Jesús sabía que su Padre le había empujado a dar su vida. Y por esto en la cruz Jesús decidió cuándo iba a dar su espíritu. Y dio su espíritu. Y en el verso 38 dice, después de esto, Jesús de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por su temor a los judíos, no deseaba que nadie supiese. Me pregunto si ustedes son un cristiano, son ustedes como José de Arimatea, en donde ustedes no desean que las personas sepan que siguen a Jesús. ¿Qué dirían? ¿Dirían que usted es un loco? Ahí estaba José, por lo tanto, le preguntó a Pilates el poder remover el cuerpo de Jesús y Pilates le dio permiso y se lo llevó. Y Nicodemo, que había llegado en la noche a Jesús, esto es en el capítulo de Juan, verso 3, traía una mezcla de 7 libras de mirra y de aloe y y agarró el cuerpo de Jesús y obviamente con paños de lino lo envolvieron, como era costumbre para los judíos. Esta es una parte importante porque cuando eres crucificado como criminal, no te llevan a un sepulcro, no, te llevan a Yeheda, en donde quemaban la basura y ahí quemaban los cuerpos. Y eso le iba a ocurrir a Jesús. Y por lo tanto, tenían que ir con Pilates, por favor, no tires en el basurero el cuerpo, danos su cuerpo para que podamos ponerlo en el sepulcro. Por lo tanto, llevaron a cabo el sepulcro correcto, tomaban el cuerpo, lo lavaban. Y era lo que José hizo. Imagínense ustedes, y Nicodemo también, tomaron el cuerpo de Jesús, lo lavaron de la sangre, de la tierra, de la mirra. ¿Se imaginan ustedes cómo hubiese sido eso? Y después tomaban
piezas de lino, de tela, de gasa. Colocaban el cuerpo, los brazos a lo largo del pecho, los pies juntos y después con este lino lo envolvían en los pies y tomaban ese aloe y las especies. Era una sustancia gomosa y nuevamente ponían más de estas telas de lino por todo el cuerpo y se detenían a la altura de los hombros en la parte superior del pecho. Y por lo tanto había capas y capas de lino, de tela, envueltas con especies que momificaban el cuerpo básicamente y tomaban como una especie de turbante de tela en esta dirección a lo largo del rostro y después muy fuerte para mantener la boca de la persona muerta ahí. Y después colocaban el cuerpo en la tumba en su espalda. Y esto es lo que hicieron estos hombres para Jesús. Y después se alejaron. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien muere? Lo ponemos, lo enterramos y nos alejamos. Y eso fue el viernes y después el sábado. Jesús estaba en la tumba, en el sepulcro, y los discípulos que alababan a Jesús y que habían dado su lealtad a Jesús durante todos estos años se preguntaban, ¿cómo ocurre esto? Porque 12 horas antes no sabían lo que esto iba a ocurrir, pensaban debido a la multitud y a los vitoreos de Jesús la semana antes cuando llegó a la ciudad de Jesús, a la ciudad de Jerusalén. Iba a ser el rey y pensaban que las cosas iban a ser distintas, pero de repente Jesús ha sido asesinado por Roma y colocado en el sepulcro. Y después, en el capítulo 20, dice, el primer día de la semana, María Magdalena, y por cierto, María Magdalena era una discípula de Jesús. 7 demonios habían pasado por María, por lo tanto, su vida estaba llena de maldad. Y no obstante, él la sanó de esta posesión del diablo. María Magdalena llegó a la tumba, al sepulcro, tempranamente. En el texto significa que 2 semanas antes, es decir, entre 3 de la mañana y 6, ella llegó el cuarto momento antes de que fuese oscuro. Y ella llegó que obviamente la piedra había sido quitada. Estamos hablando de una pequeña apertura, una tiene que observar. Y obviamente estaba esta piedra envuelta. Imagínense ustedes, una piedra la colocaban, así que cuando quitaron esa piedra del sepulcro, era pesada. Y cuando ella llegó, ya no estaba esa piedra tan pesada. Esto fue atemorizante para ella. Por lo tanto, ella corrió a Simón y a Pedro. Si ustedes pasan por un cementerio en la noche y ven a una tumba abierta y ustedes han sido poseídos por 7 demonios, ¿qué harían ustedes? Inclusive, aunque no hayan sido poseídos por 7 demonios, ustedes se alejarían rápidamente. Y por lo tanto, ella corrió a Simón y a Pedro y a los otros discípulos, a los que amaba Jesús y Juan. Él no desea que él mismo sea una parte central, por lo tanto, no habla de nosotros, yo resolví esto y nosotros resolvimos. Él habla en tercera persona. Y él aquí le dice a los otros discípulos, Jesús y Juan eran grandes amigos sin duda. Porque en el texto también dice que cuando Jesús estaba en la cruz, observó a Juan, uno de los pocos discípulos al pie de la cruz, y él ve a Juan. Y Jesús tenía otros hermanos y hermanas, pero ve a Juan y a su madre y dice, Juan, esta es tu madre de ahora en adelante, madre, este es tu hijo de ahora en adelante. Y el texto dice que de aquel entonces María vivió con Juan, eran grandes amigos. Entonces ella le dijo a Simón y a Pedro y a los otros discípulos que a Jesús amaba, han tomado al Señor fuera de la tumba y no sabemos en dónde lo colocaron. ¿Por qué es importante? Porque lo que ella dice aquí es importante. Porque ella no esperaba la resurrección. Ella esperaba un cuerpo muerto.
una salma, esperaban una salma, un cuerpo ahí muerto. No estaban en la tumba contando cuántos días o momentos, 10, 9, 8, 7. No lo estaban haciendo porque no esperaban la resurrección. Dice el siguiente verso, Pedro y los demás discípulos, sin irse a la tumba, en el verso 4, corrían juntos, pero los otros discípulos corrieron más rápidamente que Pedro y llegaron ahí primero. Deseo que todos sepan que soy un pastor, que yo soy más rápido, por cierto. Sí, obviamente Pedro era un hombre mayor que Juan. A lo mejor ella había engordado. Y para que todos ustedes sepan qué tan rápido es cuando corre, escribe lo siguiente, era rápido. No ha terminado, por cierto. Él corrió más rápido que Pedro y llegó a la tumba y él vio ahí las telas de lino, pero no entró porque no iba a entrar al sepulcro abierto. Y Juan dice que vieron estos paños de lino. Es un término distinto cada vez que lo utiliza. El primer término cuando dice que vio el lino o las telas o los paños. Sí, lo ves, pero no lo ves. ¿No les ha sucedido que observan algo y en realidad no se dan cuenta de lo que están viendo? Bueno, ese es el término que utiliza Juan. Cuando vio el lino y vio a su alrededor, pero no lo pensó al respecto. Y después dice en el verso 6, y dándole seguimiento, Simón y Pedro también llegaron. Y cuando él llegó, y vio los paños de lino ahí y el término que utiliza es entra y observa intencionalmente. ¿Qué significa estudiar los paños de lino? Y piensas, ¿qué estoy viendo aquí? Y él está tratando de averiguar qué es esto porque no tiene sentido. Si alguien se hubiese llevado el cuerpo de Jesucristo, ¿por qué la ropa sigue ahí? ¿Por qué el lino y los paños de lino siguen ahí? En el verso 10, lo que habían cubierto la cabeza estaba doblado en un lugar distinto, por separado. ¿Qué significa? Si Jesús se alzó y se quitó la ropa en este sepulcro, hubiera sido terrible, hubieran habido paños en pilas como la ropa sucia en tu casa. No doblas la ropa sucia. Y el término no significa que lo doblaron, no, significa que todavía estaba alrededor de su cabeza, en lugar por separado, no estaba en una pila por separado. Y dice, Jaime, no lo entiendo, cuando ellos entran lo que ven eran los paños de lino todavía ahí como si un cuerpo estuviese ahí, pero aplanados. No, nada había sido molestado. ¿Recuerdan los paños de lino hasta los hombros y el lino alrededor de su cabeza para mantener la boca cerrada? Todavía estaba ahí, el círculo, como si su cabeza estuviese ahí aplanados estos paños de lino. En el sepulcro nadie se robó el cuerpo. No había un zipper en esos paños de lino. Ahí seguían. Obviamente esos paños no fueron molestados, no fueron movidos. Y después Juan dice en el siguiente verso 8, los otros discípulos, por cierto, que llegaron a la tumba primeramente, entraron nuevamente. También volvieron a entrar. Cuando Pedro entró y vio todo esto, dijo, los paños siguen ahí. Y después Juan dice, ¿cómo? Los había visto antes. Y después dice, y ahí es en donde Juan lleva a cabo todo su evangelio. Todo se reduce a lo siguiente. Personalmente él lo experimentó y dice, él entró y él lo vio y creyó. Y ese término lo vio cuando lo observó. Conectó los puntos, lo entendió. Pero su cuerpo no está adentro. Están los paños de linos, todos están ahí. Y Juan fue el primero en creer en la resurrección de Jesús. Él no había visto a Jesús, pero creyó. Creyó. Y después dice en el verso 19, cuando cayó la noche, ese primer día de la semana, los discípulos se reunieron con las puertas cerradas porque temían a los judíos.
Entonces, lo que ven, nadie cree, solamente Juan. Y él dice, no, yo no creo, o yo creo y nadie más cree. Esto sucedió temprano en la mañana y ahora es el finalizar del día. Están encerrados en una sala porque están atemorizados. ¿Por qué? Porque los judíos habían convencido a Roma a asesinar a Jesús y piensan, el cuerpo ya no está ahí, van a pensar que estamos haciendo algo, el cuerpo ya no está ahí. Y entonces nosotros seremos los siguientes y obviamente se esconden y cierran las puertas. Y después dice, Jesús estuvo ahí y estuvo entre ellos y les dijo, Bu, yo hubiera hecho eso. Yo sí lo hubiera hecho. Pero Jesús dice, paz esté contigo, shalom. Y, y obviamente la buenaventura de Dios. Estoy aquí. Las palabras sabias de Dios. Vayan en paz, porque no están en paz, estaban atemorizados. Y habiendo dicho esto, verso 20 dice, les mostró sus manos a los lados. Ellos no creían. A lo mejor pensaban, no, Jesús, vean aquí. Recuerden, obviamente la espina en la parte lateral del cuerpo. Vean esto. Y les mostró las manos. Así que los discípulos estaban contentos cuando vieron al Señor. Si es Jesús, porque había sido lavado, limpiado, su cuerpo había sido preparado. Y dice en el verso 24, pero Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no estaba ahí cuando Jesús vino. Tomás no estaba ahí. Verso 25, por lo tanto los otros discípulos les decían, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor, Tomás, estuvo entre nosotros y nos dijo, Shalom. Y después nosotros decíamos, no lo creemos. Y Jesús nos mostró seriamente, vean mis manos, vean mis pies, vean mi costado, soy yo. Y Tomás dice, si yo no veo las marcas de los clavos en su mano y coloco el dedo en la marca, como ustedes pudieron hacer y colocar mi mano en el costado, yo jamás voy a creer. Jamás creeré. El siguiente verso dice, una semana después, Tomás no ve a Jesús durante toda una semana. Y las personas han visto a Jesús. Yo no sé por qué Jesús esperó toda una semana. Debe haber sido la semana más larga en la vida de Tomás, ¿correcto? Y Jesús no se muestra para Tomás y hace que Tomás esté ahí a la espera. Dios hace esto, ¿no es así? Nos preguntamos, ¿por qué no ahora? Y no lo sé, pero eso fue lo que sucedió. Y dice en el verso 26, una semana después, los discípulos estaban adentro nuevamente y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús llegó nuevamente, estuvo entre ellos y dijo, paz para ustedes, shalom. Y si Jesús puede pasar a través de las puertas cerradas y los muros, ustedes entenderán que obviamente su cuerpo está ahí y no necesita estos paños. Y las escrituras dicen, cuando Jesús regresó, aquellos que están muertos van a recibir nuevos cuerpos y todos nosotros también, y nuestros cuerpos podrán ser como el cuerpo de Jesús. No va a ser un fantasma, va a ser real. Jesús, después de su resurrección, de su cuerpo glorificado y de su cuerpo 2.0, Él llegó y comió con sus discípulos. Aparentemente vamos a poder comer y podemos pasar a través de las puertas y podemos aparecer. Yo voto por ese tipo de cuerpo. Quiero ese tipo de cuerpo. Y a lo mejor sus cuerpos se dan por vencidos y están creando dolor en ustedes y un día van a recibir un nuevo cuerpo. Y Jesús, por lo tanto, los ve y dice, Shalom, nuevamente. Y después le dice a Tomás, verso 27, Tomás, pon tu dedo aquí, observa mis manos.
y coloca tu mano en mi costado. Yo sé lo que dijo. Yo sé lo que le dijo a los demás discípulos, a menos a que yo tenga esta misma experiencia. Me rehúso a creer. ¿Son ustedes así, a menos a que tengan la misma experiencia que todos los demás? ¿Se rehúsan a creer? Y después Jesús dice al finalizar, no sean sin fe, pero crean. Obviamente, no es que no tengan fe, pero crean. Dice, no sean incrédulos, crean. Esto suena extraño, ¿no? No sean incrédulos. Ustedes necesitan estar en este estado de creencia. Y esa palabra se traduce en distintas maneras. Significa creer. No sean incrédulos. Significa alianza. Por favor, sientan esta alianza hacia mí, su alianza hacia mí, Tomás. Ustedes han dado esta alianza a Jesús. Es el rey, él no es su rey. Le han dado esa lealtad. No sean incrédulos, crean. Y Tomás, verso 28, responde a él, mi Señor y mi Dios. Esa palabra, Señor, es la misma palabra que vemos en el Testamento cuando habla y le llama a Dios. El Señor es la misma palabra. En otras palabras puede ser traducida. Son dos términos distintos. Tomás básicamente dice, es mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Tomás lo sabía, se dio cuenta. Y después Jesús dice, verso 29, bendecido, porque tú me has visto y has creído, bendecidos aquellos que no han visto y no obstante creen. Ese soy yo y ustedes. No hemos visto a Jesús, no hemos visto todas las cosas que ha hecho, no obstante, tenemos el testimonio ocular de las personas que sí lo vieron. Y nosotros creemos. Porque lo que ocurre una semana después, sí, seguían atemorizados tras las puertas y después Jesús pasó 40 días con ellos después de la resurrección, comiendo con ellos, enseñándoles las escrituras para poder entender que este no era un plan que había salido mal, no, fue el plan número A desde el inicio. Por lo tanto, él no siguió las escrituras judías y dijo, y les enseñó eso lo que había sido profetizado siglo tras siglo, milenio tras milenio sobre sí mismo. Y los registros de la historia dicen que después de la resurrección y después de la ascensión, de repente ya no se rehusaban a estar tras la puerta, porque Jesús dice, el Padre me envió, por lo tanto yo los enviaré a ustedes a ser discípulos en todas las naciones. Por lo tanto, algunas semanas después de la resurrección, lo que encontramos no son cobardes encerrados en una habitación. Algo ocurre, vieron algo, experimentaron algo. Y Jesús se le aparece una y otra vez, cientos de personas en un momento. ¿Por qué a lo largo de un periodo de tiempo? Porque deseaba asegurarse que se diesen tiempo. Esto no es solamente una alucine que estamos teniendo, es real. Jesús come con nosotros, habla con nosotros, camina con nosotros. Y de repente las cosas cambiaron. Y la iglesia estaba aburrida, no por las enseñanzas de Jesús, no por la moral de Jesús, pero debido a su resurrección. Y por esto están ustedes sentados aquí el día de hoy, debido a la resurrección. Y después dice, Juan, esta sección concluye, Jesús llevó a cabo otras señales. No es solamente un milagro por milagro, es algo que te apunta a algo mayor. Llevó a cabo muchísimas otras señales en la presencia de sus discípulos. Yo no voy a hablar de todas, he sido selectivo en el verso 31, pero estos están escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo ustedes podrán tener vida en su nombre. Que ustedes tengan vida en su nombre.
Y esto es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino para que ustedes tengan vida eterna. Aparte de Jesús y de la resurrección, no hay esperanza. Vivimos, morimos y punto. Pero Jesús vino a cambiar todo esto, a dar su vida para que ustedes y yo tengamos vida eterna. Y que vivamos en el Rey no lleno de injusticia y opresión y guerras, pero algo que sea un reino justo. Él llegó para tener vida. Juan escribió no solamente su evangelio, 3 epístolas pequeñas y en el libro de la revelación. Y graba esto Juan, una epístola en el capítulo 5, verso 11, y dice, este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ustedes tienen al Hijo de Dios? ¿Ustedes han dado su alianza al Rey Jesús? ¿Ustedes creen o no creen? Porque si ustedes no tienen al Hijo de Dios, ustedes no tienen esperanza. Y Jesús les llegó a darles esperanza y vida eterna. Y después Juan dice, yo he escrito estas cosas a ti, que crees en el nombre del Hijo de Dios, para que tú sepas que tienes vida eterna. ¿Qué hacemos con todo esto? Lo que Jesús le dijo a Tomás es lo que ustedes hacen. No sean ustedes descreyentes, pero sean creyentes. Algunos de ustedes resisten el mensaje de Jesús debido a los milagros, pero los milagros sustancian estas declaraciones de que era Dios. Y si Él no es Dios y sus milagros no son ciertos, entonces Jesús no fue un buen maestro, era un maníaco. No tenía moral, él mentía y ustedes jamás tendrán que considerar a Jesús, nunca más. Y no obstante, él hizo estas declaraciones y llevó a cabo milagros, solamente cosas que Dios puede hacer con el poder de Dios. Ahora, hay otras personas de los cuales los apóstoles llevarán a cabo milagros, están grabados en otros lugares en donde se grabó, pero ellos murieron y se mantuvieron muertos porque no son Dios. Solamente Dios puede resurgir de los muertos, solamente Jesucristo tiene el comandamiento de Dios para darnos vida y después resurgir nuevamente. El Hijo de Dios. Y Él llegó para que ustedes tengan vida de la única manera para tener vida eterna, la única manera para tener vida eterna. No lo siento. Porque estas son las buenas noticias. No necesitan tratar. Ustedes tienen que creer sencillamente, tienen que confiar, tienen que darse por vencidos. Y después tendrán vida en su nombre y esperanza, no solamente para un mundo roto, para vida eterna en el reino que Él establecerá cuando regresará. ¿Y cuándo será esto? No lo sé, a lo mejor en 50,000 años. Algunas personas creen que nos iremos de aquí más pronto que nunca. Yo no lo creo. Así que mi consejo es aguanten y sean y lleven a cabo esto que el Maestro nos ha dado, poniendo en alto su nombre, y que aquellos que creen en Él y son aliados a Él tendrán vida. Recemos. Padre, tú eres bueno y nosotros estamos felices y agradecidos más allá de la alegría que al que nosotros alabamos. No es un Salvador muerto, está vivo. Y Él pasó por cosas que no podemos ni siquiera imaginarnos. Una crucifixión. Y que tu comandamiento puso a su vida ahí deseoso, sabía exactamente qué es lo que debía de hacer.
y qué debía lograr. Y hizo exactamente esto. Así que, Padre, te estamos agradecidos de que tenemos esperanza, no solamente en esta vida, pero para toda la eternidad seremos fieles a ti. Nosotros creeremos y te daremos nuestra alianza hasta el final, porque tú eres bueno y tú eres Dios. Y nosotros rezamos en nombre de Jesús nuestro Salvador, que ha resurgido sin duda. Amén. No hemos terminado todavía. Ahí en donde están sentados hay una cubeta y tiene esto. Vamos a terminar con la comunión, es la comunión. Así que por favor agarren ese paquetito de comunión. Y si no desean llevar a cabo o participar en la comunión, no tienen, sencillamente se lo ofrecemos. Entonces, por favor, tomen esto, manténganlo en su mano unos segundos. Todos ustedes, por favor, agarren este paquetito de comunión. Sí, un momento, algunos de ustedes están sumamente emocionados y deberían de estarlo. Jesús se reunió con sus discípulos esa noche antes de su crucifixión. Era, digamos, una comida tradicional de los judíos celebrando el Pesaj. Y en un momento de la comida, en las escrituras, dijo, rompió la hogaza, abran ese dispositivo y manténganlo en sus manos. Y rompió la hogaza y dijo, este es mi cuerpo para ustedes. Y honestamente los discípulos no entendieron lo que Jesús les decía. ¿Qué quieres decir con este es tu cuerpo? Pero eran sus discípulos y obviamente hacían lo que Jesús les decía. Y después de la resurrección, después de la crucifixión, porque desconocían que la crucifixión iba a ser horas posteriores, no se dieron cuenta que esto iba a suceder. Y después se dieron cuenta, ah, Él se daba a sí mismo y nos daba un recuerdo para poder recordar lo que había hecho. Este es mi cuerpo, por ende, recuerden, tómenlo, cómanlo. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy, cómanlo. Y después, poco después, las escrituras dicen, tomó una copa, vamos a quitar esta otra capa, y dijo estas palabras que sin duda serían muy extrañas para los discípulos. Esta copa representa la sangre de la nueva convención. En otras palabras, yo estoy estableciendo algo nuevo. A veces íbamos a tomar los corderos sin defectos y los íbamos a sacrificar por nuestros pecados. Y Jesús decía, esto representa mi sangre ahora. Me doy a ustedes, estoy siendo sacrificado y lo entenderían después por sus pecados. Y por esto Jesús llegó a la cruz, fue a la cruz, llegó a la cruz para que ustedes y nosotros se nos diese y dejásemos a un lado los pecados. No hay ninguna otra persona que ha dado su vida bajo el comando de Dios por sus pecados y por esto Jesús es el único camino. Y él dijo, tomad y bebed. Nuestra gracia, Dios nuestro Señor. Gracias por esta memoria muy sencilla que celebramos en este día de tu resurrección. Te agradecemos. Te agradecemos que deseoso te diste a ti mismo como un pago, un sacrificio por nuestros pecados para limpiarnos y ser limpiados de nuestros pecados. Y Padre, no solamente esto, tú resurgiste a la vida nuevamente y que nos das a todos nosotros a través de tu muerte
la esperanza por tu resurrección, no solamente un nuevo cuerpo y la eternidad contigo, pero ahora, aquí y ahora, una conciencia limpia por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y rezamos en esto en Jesús. Amén. Y todavía no hemos terminado. Lo que yo deseo hacer a otra, no se vayan porque lo van a disfrutar. Levántense, álcense, porque, ¿saben ustedes? Es el domingo de resurrección. Sí, y vamos a cantar esta última canción. Y después deseo que canten, porque ustedes pueden cantar con alegría, porque tenemos al Salvador que ha resurgido, que ha prometido que regresará. Y cuando regresará, nos va a llevar con nosotros y estaremos con Él durante toda la eternidad en su reino y vamos a celebrar su resurgimiento, el resurgimiento del Salvador.
You know, I just made an observation that the younger you are, the more likely it is that you're jumping up and down during that song. Hey, it's been great to celebrate Easter with you. If this is your